Vamos a comenzar la reunión, vamos a impartir la palabra. Vamos a orar un momentito. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para poderla recibir, Señor. Queremos tener un conocimiento claro de tus planes, de quién eres tú en nuestras vidas, quién somos nosotros para ti, Señor. Queremos saber en todo momento, Señor, que somos tus hijos y queremos aprender a tomar posición de ese privilegio, Señor, y poder actuar como tal. Abre nuestros oídos espirituales que podamos entender lo que Dios, lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Yo quería compartiros hoy de la verdad. Estamos viviendo unos tiempos donde, pues bueno, hay mucha confusión, hay mucho bulo, hay muchas historias alrededor de todo lo que está pasando. No es, eso no es algo de este tiempo en exclusiva, sino que en general el hombre vive en una corriente de el concepto de la verdad, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que cuando, por ejemplo, hablando con un hermano o con cualquier persona, eh, hablando dos personas entre ellas, siempre va a haber uno que dice, yo te voy a decir mi verdad y tú me vas a decir tu verdad, pero por encima de mi verdad y de tu verdad está la verdad. Y de esa verdad es la que quiero hablar, ¿no? Porque la verdad no es algo, la verdad es alguien, y ese alguien se llama Jesús. Esa es la verdad. Y por eso te digo que quiero hablaros de la verdad, pero en el concepto espiritual, de lo que Dios me da a entender que es la verdad, ¿no? La verdad es la antítesis de la mentira, es lo contrario de la mentira, ¿no? En el principio más básico. La verdad es lo contrario de la mentira. Pero la mentira es la puerta del pecado y el pecado es lo que nos aparta de Dios. Es la muerte lo que nos aparta de Dios. Y desde ese concepto espiritual de la verdad, Dios desde un principio establece unos parámetros donde nosotros debemos de andar, ¿no? En la creación, desde el principio, Dios todo lo hizo perfecto. Si leemos el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios está en la creación, Él hacía cosas y decía, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios veía que lo que estaba haciendo era bueno, continuaba. O sea que todo lo que hizo Dios no es, aquí pone bueno, pero yo le cambiaría la palabra bueno por perfecto, porque todo lo que hizo Dios es perfecto, ¿no? Todo lo que hace Dios, Dios es perfecto, ¿no? Y desde el principio, cuando Dios hace la creación, crea al hombre, la mentira no existía, solamente existía la verdad, porque la esencia de Dios es la verdad. Pero sí es verdad de que ya antes de la fundación del mundo ya había habido una rebelión en el cielo y ya se había levantado el príncipe de la mentira, ya se había levantado Satanás y se había levantado porque en su orgullo espiritual él quería ser como Dios. Y ese fue el pecado grande de Satanás, ¿no? Que él se vio alabado de tal manera por los querubines, porque era el más preciado de los querubines, que quiso tomar el lugar que no le correspondía, ¿no? En vez de ser hijo, quiso llegar a ser padre. Y ahí vino la caída. Y después de esa caída, de todas las cosas que ocurrieron en el cielo, fue cuando viene la creación de este mundo donde nosotros vivimos. Y en el principio, cuando Dios creó al hombre y toda la creación, la mentira no existía. Pero la Biblia explica en el libro de Génesis, dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todos los árboles, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ¿no? Dice que Dios cuando hizo el huerto del Edén, dice que hizo árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Y dice, y también hizo el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Los árboles que eran deliciosos a la vista y buenos para comer son todos los árboles que vemos nosotros, todos los frutales, me imagino, ¿no? Que serían todos esos frutales. Yo conozco como árbol, conozco al naranjo, al limonero, al de aguacate, al de no sé cuántos montones de árboles hay, ¿no? Pero no hay ningún árbol que se llame el árbol de la vida, ni hay ningún árbol que se llame el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, estos dos árboles, estas dos figuras de árboles, eran algo, es una figura, ¿no? El árbol de la vida representaba al hombre a imagen y semejanza de Dios, eterno como Dios es eterno, ¿no? Y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal era esa parte donde Dios quería preservar al hombre de que no conociera la parte negativa de la rebelión del enemigo, de Satanás, ¿no? Por eso le dijo, podéis comer de todo. No le dijo del árbol de la vida no puedes comer, porque ellos no necesitaban comer del árbol de la vida, y si hubieran comido no hubiera pasado nada, porque ellos, ya te diría, eran eternos, porque estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Me refiero a Adán y Eva, ¿no? Pero sí les dice que no coman del árbol del bien y del mal, porque iban a conocer esa parte donde la debilidad humana, ¿no?, llevaba a la perversión, a la perdición, ¿no? En Génesis 2, 16, 17, Dios le marca unos parámetros a Adán y Eva y le dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y en el libro de Romanos dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y él dice, cuando tú comas de este árbol del conocimiento, se te va a abrir un conocimiento distinto que te va a apartar de la verdad, porque en ti va a entrar la mentira, y la mentira, te he dicho antes, ¿no? La verdad, lo contrario de la mentira, la puerta del pecado, y el pecado, lo que nos aleja de Dios. O sea, fijaros que en ningún momento le dice que del árbol de la vida no coma, simplemente le previene que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero claro, el enemigo ya estaba, ¿no? Y el enemigo que es astuto, sin saber qué es lo que Dios le había dicho, porque Dios, el enemigo sabe muchas cosas, pero no es omnisciente. Él no sabe, él no conoce, ¿no? Pero sí tiene una astucia para engañarnos. Y llegó con la mentira al hombre diciéndole a la mujer. En el Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no era lo que Dios le había dicho, ¿no? Se ha compartido muchísimas veces de estas cosas, ¿no? Lo quiero utilizar esto como preámbulo a lo que quiero compartiros, ¿no? Vemos como la serpiente, obrando de una forma astuta, lleva a Eva primero y Eva a Adán luego a pecar y desobedecen lo que Dios había ordenado. Ellos estaban en perfecta armonía con la naturaleza, con todo cuanto los rodeaba, con todo, pero cayeron en la tentación, ¿no? Y la manera que Dios, que el enemigo le seduce a Eva, es decir, porque Eva le dice, no, podemos comer de todo menos de este árbol. Y la serpiente le dice, claro, porque si coméis de ese árbol, vais a ser como Dios. ¿Y cuántas veces, aunque pueda parecer que eso no, a nosotros no nos ocurre, pero cuando tú quieres tomar posición de tu vida, cuando tú crees que tu vida es tuya, cuando tú crees que tu vida te pertenece, cuando tú crees que tú eres libre de hacer las cosas que tú creas que están bien bajo tus parámetros, tú estás tomando el lugar de Dios. Cuando tú no le das un buen uso a tu vida, a una cosa perfecta que Dios ha creado, inconscientemente tú estás tomando el lugar de Dios y estás pecando. Puede parecer muy fuerte, pero es la realidad. Esa es la realidad. Ese es el pecado. La desobediencia. Ese es el principio del pecado, la desobediencia. Cuando uno se sale de las leyes de Dios, vive en pecado.
cuando este acto tiene lugar, ¿no? Pues todos sabemos las consecuencias que tuvo y demás. Y de hecho, el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Adán, ¿no? Nosotros pertenecemos al hombre caído, ¿no? Cristo es quien nos revierte nuestra personalidad, quien nos lleva de nuevo, el segundo Adán, como habla en la Biblia, el que nos lleva de nuevo a tomar la verdadera identidad del propósito de Dios cuando nos creó, ¿no? Y Dios no tiene un plan B. ¿No? Dios no improvisó decir, bueno, el hombre ha pecado, ahora yo tengo que hacer algo para volvernos. En la mente de Dios, en la omnisciencia de Dios, todo está presente. Dios no tiene, como te digo, Dios no tiene ningún plan B. Dios lo hizo todo perfecto. Dios vio que todo era bueno y todo lo que hizo Dios fue perfecto, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque empezando a hablar ya de la verdad, en Juan 1.1, en el primer capítulo, en el primer versículo de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego, la palabra, antes te he dicho que la verdad no es algo, la verdad es alguien. Y ese alguien ya estaba en el principio. ¿Vale? O sea que igual que había un acto del hombre en la desobediencia que apartó al hombre de la verdad, también ya Dios había previsto de que cuál iba a ser la solución para nosotros. Fijaros de qué manera tan especial Dios nos ama. Dios lleva miles de años intentando de que el hombre ande por sus caminos. Una vez y otra vez y otra vez. Por eso cuando queremos buscar señales antes del fin y nos fijamos precisamente en las señales, vemos o podemos decir, es que estas señales se repiten y se repiten y se repiten, las guerras, los terremotos, y se repiten, y las pestes, todo esto se repite y se repite. Pero dice en Primera de Pedro, dice que Dios no, en Segunda de Pedro, perdón, 2.9, dice que Dios no retarda su promesa. Porque Él prometió la venida de Jesús, hablando de la venida de Jesús. Dios no retarda su promesa, sino que en su misericordia espera que el hombre llegue al arrepentimiento, que conozca esta verdad, que le va a dar de nuevo la libertad de poder ser el concepto que Dios tenía cuando nos creó. En Juan 1.14 vemos que este verbo que habla en 1.1 dice, es Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, el Hijo, fue hecho carne. Se encarnó en Jesús, en el Hijo de María y del Espíritu Santo, con su padre José, que era el marido de María, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Y qué le pasaba a este niño que nació? Dice que estaba lleno de gracia y de qué? Y de verdad. Y todas las veces que Juan utiliza la palabra verdad en el Evangelio, utiliza la misma palabra en griego, que es alesia, aleseia, ¿no? Siempre utiliza esta misma palabra. O sea que cada vez que sale en Juan la palabra verdad, es esta misma palabra, no tiene conceptos distintos. Luego está hablando de la verdad, de la verdad que yo os quiero, porque donde yo quiero centrar la predicación es en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 30, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos quitará de la esclavitud del pecado y nos hará libre. Y toda esa palabra de verdad, todo eso, esa misma verdad, es la verdad, es la misma palabra en la que vamos a ver en los versículos que vamos a leer del Evangelio de Juan, ¿no? En Juan 1.17 dice, pero la ley, pues la ley vino por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, y de nuevo vuelvo a utilizar esta misma palabra, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vemos que Juan va narrando un episodio
donde va uniendo, entrelazando la verdad con Jesús. Por eso te decía antes que la verdad no es algo, sino que la verdad es alguien. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, y vuelve a ser la misma verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego, esta verdad tiene que estar en nosotros si queremos ir al Padre. En Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. O sea que vemos que la verdad la Trinidad es así de perfecta. La verdad del Hijo es la misma verdad del Espíritu Santo y, por supuesto, la misma verdad del Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Luego, en la palabra de Dios también se encuentra la verdad. Por eso Jesús decía, escudriñad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Porque la verdad, la palabra, la verdad, Jesús, está encerrada aquí. En el capítulo 18 de ese mismo libro, Jesús está ya a punto de morir, está delante de Pilato y ocurre una conversación. En el versículo 37 del capítulo 18 dice, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú lo dices, que soy rey. Y para eso he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y de nuevo te vuelvo a repetir, siempre utiliza la misma palabra en griego. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué le pasa? Que oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le contesta, porque la verdad estaba delante de Pilato. Y él había dicho antes, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato no lo había oído, porque él no era de la verdad. Y a nosotros, a muchos de nosotros, nos puede pasar igual, que pensemos que somos de la verdad, pero seamos hijos del pecado. No hayamos soltado el lastre del pecado. Y si el pecado mora en nosotros, si nosotros no estamos justificados por medio de Jesús, no tenemos nada que hacer. Es duro, pero es real. Por eso Jesús decía, muchos vendrán y me dirán en tu nombre, y yo le diré, no os conozco. Ya hemos hablado de esto, la importancia de que Jesús nos conozca, no tanto ya, o no tan solo de nosotros conocer a Jesús, sino que Jesús nos conozca a nosotros. Y entrando de lleno en el capítulo 8, que es donde vamos a terminar la predicación, en el capítulo 8 habían ocurrido desde el capítulo 6, Jesús empieza a confrontar a los judíos, a su pueblo. Jesús empieza a confrontar a los fariseos, a la gente de la ley, a la gente que creían que estaban en posesión de la verdad, pero estaban en posesión de su verdad, porque, como te repetí antes, entre mi verdad y tu verdad está siempre la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, Jesús empieza a confrontarlo. Y en el capítulo 6, por ejemplo, habla de la alimentación y Jesús les llega a decir, yo soy el pan de vida. Imaginaros, para nosotros ahora mismito es fácil entender, ¿no? Esta expresión, Jesús es el pan de vida, algo que tenemos, que nos han compartido muchas veces, entendemos el concepto del pan, pero tú ahora céntrate en el tiempo que Jesús estaba viviendo y cómo confronta a los judíos diciéndole, yo soy el pan de vida. Es más, le dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, imaginaros cómo debía de ser la mente de los judíos de ese tiempo cuando Jesús está diciendo estas verdades. Jesús confronta a su pueblo y Jesús nos confronta a nosotros día a día con sus verdades. Y tenemos que aceptarlas o no aceptarlas. Tenemos que vivirla o no vivirla, porque después de aceptarla tenemos que vivirla. Y eso va a depender siempre de nosotros, ¿no?
Jesús también habla de palabras de vida eterna. Ocurren muchas cosas en los capítulos 6 y 7, incluso en el 8, antes de llegar a esta parte que vamos a compartir, donde Jesús confronta a su pueblo, ¿no? Y en el capítulo 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y empieza a hablarle de que donde Él va no podemos ir. Y empieza a decirle a los fariseos una serie de cosas que de alguna forma les hizo, si no tambalear su fe, sí cuestionarse quién es este hombre que nos está diciendo todas estas cosas. Y llega al capítulo, al versículo 31, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no dice Jesús a las personas que van a la iglesia, sino dijo Jesús a los que habían creído en él, ¿vale? O sea, perdón, a los que iban a la iglesia. En nuestro caso sería a las personas que, bueno, hemos creído en Jesús, nos estamos congregando, vamos a buscar la verdad y ahí estamos, ¿no? Entonces, a este tipo de personas dice que Jesús le dijo lo siguiente. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De este versículo, de siempre, la mayoría de nosotros nos hemos quedado con la parte bonita. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es una frase, yo hablaba con José Madrid y se lo decía, qué frase más bonita. Hasta para hacerse una camiseta, Jesús la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y podemos gastarnos de decir, yo conozco a Jesús, ¿no? Entonces, como conozco a Jesús, conozco la verdad y soy libre. Pero en cambio, si nos autoanalizamos, nos damos cuenta que muchos de nosotros estamos todavía presos en nuestros delitos y pecados. Estamos todavía luchando con situaciones, y es bueno reconocerlo. Quien esté libre de pecado, también en el capítulo 6 también confronta a los judíos con ese tipo de cosas, ¿no? Cuando iban a lapidar a la mujer adúltera, ¿no? Y le dicen a Jesús, ¿qué hacemos con ella? Porque la ley de Moisés, ¿no? Y él dijo, vale, la ley de Moisés que dice que hay que apedrearla, porque esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea que con esto no te estoy diciendo que yo te estoy hablando desde mi trono de no tener pecado, a ti que eres un pecador. No estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. Estoy diciéndote que es importante que tomemos esa actitud de saber en todo momento quiénes somos nosotros, quién es Jesús y qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y analizando estos versículos, ¿no? Dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dice en el 30, en el capítulo anterior, en el versículo anterior, que hablando de estas cosas, todas las cosas que te digo que Jesús había estado confrontando, dice, muchos creyeron en él. Y dijo entonces a estas personas que habían creído, entonces Jesús le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Y qué significa permanecer en la palabra? Pero que nadie supo quién era. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra no es simplemente conocer la palabra. Permanecer en la palabra no es estudiar mucho la palabra, que todas estas cosas las tenemos que hacer. Permanecer en la palabra significa que la palabra y nosotros seamos uno. Por eso Juan Bautista entendió perfectamente cuál era su parte cuando él dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y es necesario que nosotros menguemos para que la palabra, Jesús, el verbo encarnado, sea en nosotros. Y la única manera de vencer al pecado, de estar por encima de las situaciones que nos agobian, que nos impiden, que nos amarran, que nos tienen atados, la única manera es que no seamos nosotros, sino que seamos Cristo en nosotros quien haga este efecto.
Luego, permanecer en la palabra no es cualquier cosa. Permanecer en la palabra es escudriñar las escrituras y llevarlas y ponerlas por obra. Permanecer en la palabra es darte cuenta de cuáles son las ordenanzas y los estatutos de Dios y obedecer, porque la desobediencia nos va a llevar al pecado y el pecado nos va a llevar a la muerte. Sabemos las cosas que están bien y que están mal, pero a veces nos dejamos llevar por la gracia. Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios perdona, Dios limpia, Dios quita. Y tenemos ahí como un antídoto al pecado y estamos totalmente equivocados. Cuando pensamos que todo lo que yo he dicho de Dios es correcto, o sea que si tú caes, si tú pecas y vuelves a caer, Dios te perdona, Dios no te echa. Pero ¿qué ocurre si entre el pecado y la restitución te mueres? Porque nos podemos morir en cualquier momento. ¿Qué dice? Si me vi de borrachera esta noche y mañana, cuando me levante con la resaca, ¿no? Me arrodillo, le pido perdón a Dios y órale, vámonos para adelante. Pero ¿qué pasa si no te levantas por la mañana? ¿Qué pasa si en ese momento del pecado tú mueres? En el momento que el pecado se está haciendo carne en ti, tú te mueres. ¿Qué ocurre? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Merece la pena? Permanecer en la palabra es ser fiel a la palabra. Es saber cuáles son los estatutos de Dios. Dejar que el Espíritu Santo grabe la ley perfecta de Dios, la grabe en nuestro corazón. Que nos enseñe a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo. Y si eso se cumple, como decía Jesús, esos son los dos grandes mandamientos, y ya no hay, de ahí ya nos robaremos, ni hurtaremos, ni desearemos. Ya. Si esas cosas están perfectamente en nosotros. Permanecer en la palabra es nacer de nuevo. Morir al viejo hombre y que se empiece a formar en nosotros la nueva naturaleza en Cristo. Permanecer en la palabra es ser fiel a lo que estamos leyendo, a lo que Dios escucha. Dice, si alguno oye mi voz, le dijo a Pilato, ¿no? Habíamos leído antes que decía, con Pilato, le decía, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si nosotros oímos la voz de Dios nos va a alertar de las cosas que no son correctas. ¿Vale? Teniendo más o menos claro qué es lo que es permanecer, ¿no? Lo dejamos de tarea para que todos indaguemos, porque permanecer es mucho más profundo de todo lo que yo he dicho, ¿no? Pero bueno, cada uno que busque de qué manera Dios nos va a permitir poder permanecer en su palabra, ¿no? Y sigue el versículo diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está otra parte, ¿no? Ser discípulo de Cristo. Porque Cristo lo que quiere es que tú y yo seamos sus discípulos. No seamos simplemente creyentes, sino que seamos discípulos. Y el discípulo es el que hace lo que ve hacer al maestro. El discípulo, Jesús decía, yo hago lo que veo de mi Padre y nosotros tenemos que hacer lo que vemos de nuestro maestro. Jesús nos dejó con su vida, con su caminar, con su testimonio, con su manera de vivir, nos dejó una forma de caminar correctamente. Jesús no solamente predicó con sus palabras, Jesús nos predicó con su ejemplo, Jesús nos predicó con su manera, con su saber estar, con afrontar las situaciones. Nos dejó momentos de intimidad, nos enseñó que cuando él tenía que hacer algo, se apartaba y oraba, y oraba, y oraba. Y cuando llegaba la noche y todo el mundo se iba a descansar, él se iba a orar. Y era un hombre como tú y como yo, recuérdalo, en el pozo de la Samaritana, que llegó cansado y se tuvo que quedar allí, mandó a los discípulos y él dice que venía cansado del camino y allí se quedó a descansar. Y tuvo hambre y lloró y tú escuchas y tenía las mismas situaciones que nosotros, tú y yo tenemos. Él estaba en perfecta comunión con el Padre, en él no había pecado, esa es la diferencia, ¿no? Pero también tuvo que cargar con tus pecados y con los míos y con el de toda la humanidad. Por eso se sintió alejado de Dios cuando estaba en la cruz del Calvario.
Por eso tiene tanto valor el sacrificio que Él hizo. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Si permanecemos en su palabra, si obedecemos lo que Él dice, entonces seremos sus discípulos. Y no iremos por libre. Haremos las cosas que el Maestro nos enseña. Haremos las cosas que Él nos ha, andaremos por los caminos que Él anduvo y que nos enseñó por dónde debemos andar. Tendremos una dependencia total. Antes cuando decía lo de permanecer, en Juan 15 habla de la vid verdadera y Él dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Si vosotros permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, pero fuera de mí nada podréis hacer. La importancia de permanecer. Permanecer no es cualquier cosa. Permanecer es estar, es ser. Por eso te digo que investiga sobre permanecer, porque permanecer es una palabra muy simple, pero muy profunda y necesaria para que nuestras vidas den fruto. Léete bien el capítulo 15 de Juan, cuando él habla, yo soy la vid verdadera. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego, si nosotros decimos que permanecemos en él, no es cualquier cosa. Es un compromiso que tenemos que adquirir, que tenemos que hacer verdadero en nosotros. Apunta este versículo, primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él tiene que tener una característica. ¿Y cuál es? Dice que debe andar como él anduvo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Puesto los ojos en Jesús, pero no por verlo, no por saber, no por conocer, sino por hacer lo que él hacía, por vivir como él vivía. Por eso muchas veces, ¿cuántas veces sale de nuestra boca decir, Señor, enséñame a pensar con tu mente, a ver con tus ojos, ante una situación que tú no sepas qué haría Jesús? Y como él actuara, actúa tú también. Porque la Biblia nos deja imágenes de todo lo que nos puede ocurrir, está reflejado aquí en este libro. De las luchas, de las guerras, de las tentaciones, todo lo que nos puede ocurrir. Si tú escudriñas las Escrituras, te vas a encontrar las consecuencias de actuar de una manera o de otra. En el libro tenemos siempre que escoger. Cuando uno conoce el bien y el mal, después de conocer el bien y el mal, tú tienes ahora tienes que elegir dónde quiero andar, en la mentira o en la verdad. Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos estar entre dos caminos, no podemos estar entre dos aguas. Nunca mejor dicho lo de dos aguas cuando hablamos de frío y de caliente. No podemos estar entre dos aguas. O en la mentira o en la verdad. Porque no hay medias verdades, ni mentiras piadosas. Eso es mentira. Está la verdad y la mentira, no hay más. Y en Deuteronomio 28 lo habla claro. Yo pongo delante de vosotros dos caminos, el bien y el mal. Escoger vosotros qué es lo que queréis. Josué le dijo, por eso la Biblia está llena de testimonios. Josué llegó, conquistó la tierra prometida y él dijo, yo no sé qué es lo que vais a hacer vosotros. ¿Vais a seguir con las cosas que hacían vuestro padre o vais a dar cuenta de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Escoged vosotros lo que queráis. Dice, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Dios nos confronta y nos lleva a aceptar la verdad de esta manera. Entonces dice que si permanecemos en Él y somos verdaderamente sus discípulos, entonces es cuando realmente vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libre. Y libre en el concepto amplio, total, espiritual y el único concepto que para nosotros como cristianos debe tener esa palabra. Porque yo cuando era joven buscaba la libertad en tantas y tantas cosas. Yo creía que la libertad era hacer lo que me daba la gana, que nadie me dijera nada, que no. Y te das cuenta de que los valores del reino, también hemos hablado muchas veces, el reino al revés, los valores del reino no tienen nada que ver con los conceptos que nosotros tenemos de las cosas. Porque la verdadera libertad es tener a Cristo en nuestra vida.
La verdadera libertad es permanecer en esa verdad que es Cristo, caminar con Él y vivir para Él. Nosotros, muchos de nosotros que tenemos el ministerio de la prisión, pues de los que veo por aquí, César creo que estuvo yendo a las prisiones en México, no sé, Pepe y yo sí, pero no sé si alguno más ha estado yendo a trabajar en la prisión. Nosotros se lo decimos a los chicos, le hablamos de la verdadera libertad, que no tiene nada que ver con la libertad física, y le damos testimonio que hemos sido presos en la calle, más presos que dentro de la cárcel. Yo he estado en la cárcel como preso, no como trabajador, como preso. Y ha habido momentos en mi vida donde yo estaba en la calle, pero estaba mucho más preso, porque el pecado te aprisiona, la mentira te aprisiona, el príncipe de este mundo te aprisiona, te engaña, trata de ser sutil contigo. Luego yo te invito, hermano, a que tú reflexiones bien sobre estos versículos. Si permanecemos en Jesús y somos verdaderamente sus discípulos, solamente así vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Libre del pecado, libre de las tentaciones, libre de... Y con esto no te digo que vamos a tener ni patente de corso, ni ya no vamos a tener más tentaciones. No. Porque la carrera acaba al final. Y el enemigo va a estar en todo momento intentando de poner obstáculos. Pero tenemos un montón de personas en la Biblia que tuvieron claro dónde estaba su mirada, que tuvieron claro quiénes eran, su identidad, y no dudaron, y tuvieron libertad a la hora de decidir, aunque venían cosas malas para su vida. Cuando David se enfrenta con Goliat, y le dice Goliat, tú eres un pastor, tú eres un niño, ¿tú quién eres tú para venir aquí a pelear? Dice, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y como vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, se acabó tu cuartel. Cuando los jóvenes iban a entrar en el horno de fuego en el libro de Daniel, y Nabucodonosor les dice, como no os arrodilléis, os tiramos al horno del fuego. La seguridad que ellos tenían de permanecer fieles a la voluntad de Dios, le hizo decir, sepa, oh rey, que nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Pero si no nos librare, tampoco nos vamos a inclinar delante tuya. Esa es la verdadera libertad, de escoger lo que te conviene, no lo que te gusta o lo que no, sino lo que es bueno para tu vida. Permanecer y ser los discípulos. Y entonces, únicamente entonces, vamos a conocer la verdad y esa verdadera libertad va a venir a nuestra vida, que es Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cómo nos hablas, Señor. Gracias por cómo nos cuidas. Enséñanos, Señor, a escudriñar las Escrituras, a buscarte de todo corazón, Señor. Enséñanos a estar en ti, Señor, a estar firmes en ti y a andar en tus caminos, Señor.